y la parcial de b con respecto a x pues es 0, y entonces ya tengo que en general pues una expresión pues simplemente es 2x. Si yo tomase un punto por aquí, como por ejemplo el 1 más y o el 3 más 3y que pertenecen a la recta, pues la derivada de 1 más y, el límite que define a la derivada, pues yo sé que es 2 por x o bien 2. La derivada en 3 más 3y que pertenece a la recta, el límite que define a la derivada en este punto, pues yo sé que va a valer 3 por 2 igual con 6. Si yo tomase por aquí el punto menos 2y, pues yo sabría que la derivada en ese punto pues es igual a 2 por x, que esto es menos 4. Pero entonces, aquí viene algo importante. A propósito de ser analítica, dijimos que f de z es analítica en algún punto z0, si, solo si, la derivada en ese punto existe, y también en alguna epsilon vecindad. Entonces, yo sé que aquí existe, pero por muy pequeña que tome la epsilon vecindad, pues esta epsilon vecindad va a contener puntos donde la función aquí no es derivable. Esta función que no es derivable. Entonces, pues esta idea que yo acabo de analizar aquí, lo que me hace decir es que f de z no es analítica en punto alguno, pero acepta derivada en la recta y igual con x, pero, es una O, pero acepta derivada o es derivable, acepta derivada en la recta y igual con x. Pero entonces dijimos que teníamos un teorema posterior a este en el cual nosotros podíamos, porque este teorema me dijo que si era derivable se satisfacían las ecuaciones de Cauchy-Riemann, y además que una expresión para la derivada pues era precisamente la parcial con respecto a x más y veces la parcial de b con respecto a x. Claro, todo esto en el punto z0, donde sí es derivable. Pero ahora, pues el teorema más fuerte que nosotros tenemos es que la función f de z con componente real que depende de x y de y, más componente imaginaria que depende de x y de y. Y vean que con esto abarco todas las funciones que yo pueda tener. Porque pues las que dependen de z, pues yo puedo descomponerlas y deducir su componente real y su componente imaginaria. Entonces, si f de z es analítica, entonces lo que pasa es que sus componentes son armónicas. Esa idea de que una función sea armónica se estudió en el curso de cálculo de varias variables o cálculo vectorial, y el hecho de que sean armónicas quiere decir que satisfacen la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace también se puede escribir como la segunda parcial con respecto a x más la segunda parcial con respecto a y igual con 0, y para la componente b pues sería la segunda parcial con respecto a x más la segunda parcial con respecto a y igual con 0. Las dos componentes tienen que ser armónicas y también cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann.
Es decir, que la parcial de u con respecto a x es igual a la parcial de b con respecto a y la parcial de u con respecto a y es igual a menos la parcial de b con respecto a x. Pero lo agradable de este teorema es que si a mí me entregan una función donde sus componentes son armónicas y sus componentes satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, entonces yo puedo decir que la función es analítica en todo donde se cumplan estas ecuaciones. Vamos a ver el ejemplo más sencillo. Por ejemplo, f de z igual con z cuadrada, que es x más y veces y al cuadrado, que esto es x cuadrada menos y cuadrada más y veces 2xy. Yo sé que es analítica. De hecho, pude calcular la derivada con la definición del límite y sé que vale 2z. De antemano lo sé. Esta es su componente parte real y esta es su componente parte imaginaria. Voy a verificar o me voy a preguntar si u es armónica o si satisface la ecuación de Laplace. Bueno, la parcial de u con respecto a x pues vale 2x. La segunda derivada parcial con respecto a x vale 2. Eso es por un lado. Por otro lado, la parcial de u con respecto a y pues es menos 2y. Y la segunda derivada parcial de u con respecto a y es menos 2. Cuando yo observo estos dos objetos, veo que la segunda derivada con respecto a x más la segunda derivada con respecto a y es 2 más menos 2 y esto vale 0. Entonces, efectivamente, u sí es armónica. Y ahora voy a preguntarme si la función b, que es la parte imaginaria, es armónica. Bueno, pues la parcial de b con respecto a x es igual a 2y. La segunda derivada parcial con respecto a x de b pues es 0. Eso es por un lado. La parcial de b con respecto a y pues es 2x. Y la segunda derivada parcial de b con respecto a y pues es 0. Al observar estos dos objetos veo que la segunda con respecto a x más la segunda derivada con respecto a y es 0 más 0 y esto da 0. Entonces, efectivamente, b sí es armónica. Cuando yo me pregunto si las componentes u y b cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pues entonces yo me estoy preguntando si la parcial de u con respecto a x es igual a la parcial de b con respecto a y la parcial de u con respecto a y es menos la parcial de b con respecto a x. Esto es equivalente a preguntarme donde la parcial de u con respecto a x, que es 2x, es igual la parcial de b con respecto a y es 2x, la parcial de u con respecto a y es menos 2y, donde esto es igual a menos, la parcial de b con respecto a x es 2y, y bueno, veo que son idénticos, esto es decir, en el plano complejo donde el 0 es igual con 0 y 0, pues se cumplen en todo el plano complejo. Entonces, si yo tengo una función cuyas componentes son armónicas y cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pues yo lo que puedo decir de esta función es que es analítica. Y el mismo teorema me está diciendo que la derivada de esta función es la parcial de u con respecto a x más y veces la parcial de b con respecto a x, y la parcial de u con respecto a x es 2x más y veces la parcial de b con respecto a x es 2y, y esto es 2x más y, pero esto siempre vale z, pues entonces la derivada de la función pues es 2z, como lo habíamos
determinado usando el límite. Entonces estamos viendo que efectivamente estamos ante una función que es analítica en todo el plano complejo y que pues, su derivada es esto y que se puede volver a derivar otra vez y que se puede volver a derivar otra vez. Y bueno, pues, cuando me da cero, pues ya, pues, la derivada de cero sigue siendo cero. Y entonces ya estamos en condiciones de identificar muy bien para la función exponencial, que esto es igual a e a la x más y, o bien e a la x coseno de y más y veces e a la x seno de y. Decimos que es analítica. Y además es analítica en todo el plano complejo. Esto es la parte real de la función. Y esto es la parte imaginaria de la función. Entonces, si yo me pregunto si U es armónica o satisface la ecuación de Laplace, tengo que ver cuánto vale la derivada parcial de U con respecto a X. Cuando derivo con respecto a X, Y es constante, pues la derivada de la exponencial es la misma exponencial, pues esto es e a la X coseno de Y. La segunda derivada parcial de U con respecto a X, pues finalmente vuelve a ser e a la X coseno de Y. Bueno, esto fue por un lado. Por el otro, ¿cuánto vale la parcial de U con respecto a Y? Cuando yo derivo con respecto a Y, pues e a la X es constante y la derivada del coseno es el menos seno de Y. La segunda derivada de U con respecto a Y, pues es menos e a la X y la derivada del seno es el coseno de Y. Entonces, cuando veo estos dos objetos, puedo decir que la segunda derivada con respecto a X más la segunda derivada con respecto a Y, pues es e a la X coseno de Y más menos e a la X coseno de Y esto es cero en todo el plano complejo. Entonces puedo decir que U sí es armónica. Bueno, si yo ahora me pregunto si la componente B o la componente imaginaria es armónica, pues entonces, pues veo la derivada parcial de B con respecto a X, pues la derivada de e a la X es e a la X seno de Y. La segunda derivada con respecto a X, pues es e a la X seno de Y. Eso es por un lado. La derivada parcial con respecto a Y, pues cuando derivo con respecto a Y, e a la X es constante y la derivada del seno es el coseno de Y. La segunda derivada con respecto a Y, e a la X es constante y la derivada del coseno es el menos seno de Y. Cuando veo estos dos, veo que efectivamente la segunda derivada con respecto a X más la segunda derivada con respecto a Y menos, bueno, más, menos, más, menos, e a la X seno de Y, pues esto me da cero y entonces puedo decir que B, la parte imaginaria, es armónica. Y finalmente, si yo me pregunto, ¿dónde se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann? Es decir, donde la parcial de U con respecto a X es igual a la parcial de B con respecto a Y y la parcial de U con respecto a Y es igual a menos la parcial de B con respecto a X, pues esto es equivalente a preguntarme, la parcial de U con respecto a X es e a la X coseno de Y. La parcial de B con respecto a Y, pues es e a la X coseno de Y, porque la verdad ese no es el coseno. La parcial de U con respecto a Y, pues es menos e a la X seno de Y, donde es igual a menos
la parcial de b con respecto a x, pues es e a la x seno de y. Y veo que efectivamente, pues ambas son iguales. Y es algo así como preguntarme dónde el 0 es igual con 0 y 0 igual con 0. Y esto se cumple en todo el plano complejo. Y entonces, si tengo una función cuyas componentes son armónicas y sus componentes satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, yo lo que puedo decir es que esta función es analítica en todo el plano complejo. Y además, una expresión para la derivada de esa función va a ser la parcial de u con respecto a x más i veces la parcial de b con respecto a x. Si yo observo las expresiones, voy a tener que una expresión para la derivada va a ser la parcial de u con respecto a x es e a la x coseno de y más i veces la parcial de b con respecto a x es e a la x seno de y esto pues es igual a e a la x coseno de y más i veces seno de y por la identidad de Euler. Esto es e a la x por e a la y esto va a ser igual a e a la x más y esto siempre es z, entonces f' de z pues es la misma exponencial. Como estábamos previendo, en cuanto a la construcción que estamos haciendo de este análisis complejo o de este conjunto de números complejos y las funciones de variable compleja. De igual manera, yo podría comprobar que f de z igual a e a la alfa z, donde alfa es cualquier número complejo, es analítica en todo el plano complejo. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que e a la alfa x más i veces alfa y esto es igual a e a la alfa x coseno de alfa y más i veces e a la alfa x seno de alfa y. Esta es la parte real de la función y esta es la parte imaginaria de la función. Y si ven la estructura, pues es similar a la anterior. Cuando yo derivo dos veces con respecto a x, pues me va a quedar aquí una alfa cuadrada, pero cuando derivo con respecto a y, pues la derivada del coseno es el menos seno y luego la derivada del menos seno es el coseno, pero pues hay una alfa cuadrada y realmente ambas satisfacen la ecuación de Laplace y las ecuaciones de Cauchy-Riemann pues se cumplen en todo el plano complejo. Es decir, la parcial de u con respecto a x es alfa e a la alfa x coseno de alfa y la parcial de b con respecto a y pues es e a la alfa x, la derivada del seno es el coseno de alfa y, pero como que hay un alfa, pues aquí sale. Y acá la parcial con respecto a y, pues es menos alfa e a la alfa x, el seno de alfa y esto va a ser igual a menos. La parcial de b con respecto a x, pues es alfa e a la alfa x, el seno de alfa y se ve que son iguales, de tal manera que 0 igual con 0, 0 igual con 0, se cumplen en todo el plano complejo. Y entonces esta función es analítica. Y una expresión para la derivada
es la parcial de u con respecto a x más i veces la parcial de b con respecto a x, y entonces la parcial de u con respecto a x es alfa por e a la alfa x coseno de alfa y, más i veces la parcial de b con respecto a x, pues es alfa e a la alfa x, el seno de alfa y. Si yo factorizo a la alfa, pues realmente aquí vean que tengo a la exponencial a la alfa z. El seno de alfa y. Y entonces esto es alfa veces c a la alfa z. Como era de esperarse, su derivada, que aquí ya no uso el límite, sino que utilizo el hecho de que la función, sus componentes son armónicas y satisfacen la ecuación de Cauchy-Riemann, el teorema debe dar la expresión para la derivada, que es alfa veces e a la alfa z. Y entonces con esto, pues bueno, vean que, acuérdense que en las escuelas de ciencias regularmente se demuestran las expresiones o las igualdades, ¿no? Aquí intuitivamente en algún momento les dije, no, pues es que estamos buscando que la derivada sea la misma exponencial, ¿no? Bueno, pero la demostración está basada en un teorema que me garantiza bajo qué condiciones tengo una función analítica, y entonces aquí lo que vimos es que efectivamente sus componentes son armónicas, sus componentes satisfacen la ecuación de Cauchy-Riemann, tanto para esta como para esta, de tal manera que yo puedo decir que si yo tengo a f de z igual a e a la iz, pues entonces su derivada va a ser igual a i veces e a la iz. Y si yo tengo que f de z es e a la menos iz, entonces la derivada de esta función es menos i veces e a la menos iz. Y con estas dos expresiones que conozco, pues yo puedo saber que la derivada con respecto a z de el seno de z, usando la definición, pues esto es e a la iz menos e a la menos iz sobre 2i. Y entonces, pues esto va a ser igual a la derivada de la primera, que es i veces e a la iz sobre 2i, menos la derivada de la segunda, que es menos i e a la menos iz sobre 2i, y esto acaba siendo e a la iz sobre 2 más e a la menos iz sobre 2, porque aquí se va la i, esto se hace más, se va la i, y entonces pues esto acaba siendo e a la iz, o pues e a la iz más e a la menos iz sobre 2, que es el coseno de z. Y entonces, bueno, acuérdense que hasta este punto, pues muchas cosas son similares o idénticas a la de variable real. Las reglas de derivación se presentan pues, iguales, ¿no? La derivada del seno, la derivada del coseno, la derivada de la tangente, la derivada de z a la n, y incluso para dos resultados importantes, para la rama principal de la función logaritmo complejo de un número complejo, pues la derivada con respecto a z de esta función, pues es 1 entre z. Acuérdense que esta función, su dominio de esta función logaritmo, pues son todos los complejos menos el 0. Yo no puedo calcular el logaritmo al 0, pero a cualquier otro número complejo sí. Y vean que pues, lo que me está diciendo es que es derivable en todos lados menos en el 0. Porque la función 1 en z, su dominio es todos los complejos menos el 0.
Y no solamente eso, también la famosa, esa regla de L'Hopital, que tanto nos gusta, ¿no? Que nos dice que si una función f de z vale 0, otra función f de z también, en z0, en algún punto, y la derivada de esta función en z0 es diferente de 0, o sea, con estas condiciones, entonces el límite cuando z tiende a z0 de el cociente entre estas dos funciones, que vean que si yo sustituyese algebraicamente, pues lo único que estoy diciendo es que tengo una indeterminación de 0 entre 0. Pero este límite va a ser igual a el límite cuando z tiende a z0 de la derivada de la función entre la derivada del denominador. Por eso estamos pidiendo que en el denominador, pues esto sea diferente de 0 la derivada. Y entonces bajo estas condiciones, pues efectivamente, pues yo ya puedo tener una idea clara de que el límite cuando z tiende a 0 de la función seno de z entre z, que esto si yo evalúo es seno de 0 entre 0, y esto es 0 entre 0 que está indeterminado, pero satisface las condiciones del teorema o la regla de L'Hopital, de tal manera que esto va a ser igual al límite cuando z tiende a 0 de la derivada del numerador, que es el coseno de z, entre la derivada del denominador, que vale 1, y esto es igual al coseno de 0 entre 1, y esto es 1 entre 1, y esto vale 1, que finalmente pues es el límite idéntico al de seno de x entre x. Nada más que ya esta función de variable compleja pues tiene otras peculiaridades que van a jugar un papel importante, porque no está definida en el 0. Esta, si yo la veo como función f de z igual a seno de z entre z, vean que pues z0 igual con 0 no es derivable ahí. Bueno, ni siquiera está definida. Aquí no es continua la función, aunque el límite exista, pero no es continua porque ni siquiera está definida. Sin embargo, pues podrá ser medio complicado, pero yo puedo encontrar f', f2', f3' con las reglas de derivación, ¿no? f4'. Yo puedo encontrar todas las derivadas y vean que pues como hay un cociente, pues es el cuadrado del denominador. Todas estas, al igual que esta, no son derivables en z0 igual con 0. De hecho, este punto que ahorita le estamos llamando continuidad, lo vamos a acabar llamando como singularidad de la función. Porque es analítica en todos lados menos aquí. Esta función es analítica en todo el plano complejo, excepto en z0 igual con 0. Por eso se le llama singularidad, porque va a ser analítica en todos lados, menos en ese punto. Sus derivadas existen, pero las derivadas de las nuevas funciones, pues no son derivables en el 0. Bueno, y algo también un poquito, vamos a decir, importante a propósito de la función. Ya sabíamos que f de z igual al conjugado de z, esta no es analítica
en punto alguno. Bueno, lo primero que supimos es que no es derivable en punto alguno, ¿no? Y bueno, y si no es derivable en punto alguno, pues menos va a ser analítica. Esta función no es derivable en punto alguno, o sea, no existe límite cuando z tiende a z0 de f de z menos f en z0 sobre z menos z0 para todo z0 en los complejos. Entonces no es derivable porque esto es lo que define a la derivada de la función. Y si no es derivable, pues menos va a ser analítica. Es la función más fea de todo, bueno, fea en el sentido de que siempre que aparece el conjugado hay problemas con la función, no es analítica. Porque entonces cuando yo tengo f de z igual a e a la z conjugado, que esto sería e a la x menos y esto es e a la x de b con respecto a x. Esto es equivalente a preguntarme, la parcial de u con respecto a x, pues es e a la x